Y es un verdadero gusto poder contar con la participación de un instructor en filosofía que nos venga a hablar de este tema tan particular que tanto nos interesa. Y es mucho más el gusto de que sea don Joel Stramil. Muy buen mediodía y bienvenido. Un segundito, estamos teniendo un problemita de micrófono, no te preocupes que enseguida lo resolvemos. A ver, ahora. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? ¿Vale? Aló. Apareció Joel, ahora sí. Bienvenido. Acá estoy. Claro, muy bienvenido Joel, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, muy bien. Joel, primero para arrancar, para saber un poco, toqué todo acá, después se va a enojar conmigo Esther, pero no te enojes Esther, que después lo arreglo. Joel, tú sos instructor en filosofía práctica, pero la pregunta que tenemos para hacerte yo y todos los oyentes ¿es tu fuente de ingreso? ¿Tú vives de esto? No, ¿es otra? Me dedico a otra cosa, soy profesional en el software, pero hace más de 12 años que participo en Nueva Acrópolis, que hago filosofía, pero es algo totalmente voluntario, que también las clases son voluntarias y todas las actividades que tenemos ahí lo hacemos de manera voluntaria. Así que te dedicas al software. Así es. Si yo le tengo que explicar a la tía algo Miriam... muy distinto a eso de la filosofía. Digo, tía Miriam se encarga de programar computadoras, por decir así, una cosa así. así. Entonces se pone bien interesante la pregunta, porque vamos a empezar a sacar hilitos de esta gran madeja que es el ser humano. ¿Y por dónde te parece mejor que podamos comenzar? Y esta pregunta, ¿qué es el ser humano? Nos parece simple al principio, ¿no? Porque cuando nos preguntamos decimos, bueno, conviví conmigo mismo, que soy un ser humano toda la vida, convivo con seres humanos, la historia que tiene el ser humano, muy antigua, y decimos, bueno, ya sabemos más o menos qué somos, ¿no? Pero bueno, la filosofía se encarga de siempre preguntarnos un poco más, ¿no? Y decir, y poner en duda todas las cosas que se dan por ciertas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en la historia siempre la filosofía, y como ya nos decía Sabrina en otros espacios aquí en la radio, que la filosofía tiene eso de esencia, de sacar la esencia de las cosas, de traer la importancia de este tipo de preguntas, ¿no? Que no es algo para intelectualizar y nada más, sino que es muy útil entender un poquito más qué es el ser humano, ¿no? Y es más profunda de lo que nos parece a veces. Y bueno, perfecto, porque justo de eso hablábamos un poco con Sabri en la columna anterior, que los invitamos a escucharla, que habla acerca de cómo puede ser útil la filosofía. Así es. Entonces ya se pone más que interesante, porque de pique nos venís diciendo que hay que ponerlo en práctica para empezar. Sin dudas. Entonces, es útil. Es útil. Más allá de todo. Y es un poco la idea, porque si no quedaría solo como... Qué lindo que sería ser un buen... Que a veces es un poco la idea que nos hacemos de la filosofía, ¿no? Que es, bueno, intelectualizar cosas muy abstractas, pero si empezamos a seguir en la historia, siempre los grandes filósofos nos decían que es aplicar la filosofía en nuestra vida, todos esos grandes conceptos, pero también los más simples que nos sirven para nuestro día a día. Así que bueno, para ir desarmando esta madejita de qué somos, viene de la mano el conocernos a nosotros, o bueno, me imagino que esa debe ser una de las buenas puertas. Sí, claramente, porque si nos hacemos esa pregunta simplemente, ¿no? ¿Qué sabemos de nosotros? ¿Qué conocemos del ser humano? Y bueno, empezamos, ¿no? Desde que somos niños, que vamos a la primaria y nos enseñan nos enseñan las primeras cositas, ¿no? Cómo está compuesto el ser humano, los sistemas que tiene dentro de sí mismo, los ciclos que lleva. Y bueno, ahí empezamos a entender de una forma muy básica la estructura y más material del ser humano, ¿no? Los sistemas. Pero bueno, ya después empezamos a crecer, ya en la secundaria nos empiezan a enseñar un poquito más abstracto, ¿no? En biología empezamos a entender más en lo pequeño, ¿no? Qué cosas funcionan dentro nuestro. ¿Qué ingredientes tenemos físicamente? ¿Qué molécula, qué átomo? Exactamente, que bueno, nos constituye también, es parte de qué es el ser humano. Pero bueno, es una parte, una sección, un porcentaje que no es demasiado grande tampoco, porque ahora vamos a hablar un poquito qué otras cosas tiene el ser humano que a veces no le ponemos tanto foco y que son tan importantes y tan útiles. Ajá. Y bueno, después en la vida también nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Prueba y error y entendemos que somos un poquito, qué es el ser humano cuando nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Entendemos un poquito de qué se trata eso de ser humano, ¿no?
Claro, que ahí ya supera el saber que tengo un brazo, que tengo... Exacto, no sé es qué, una experiencia de vida. Claro, ya hay que interactuar. Exactamente, y ahí nos damos un poquito contra la pared porque hay cosas que no nos enseñan en ningún lado, ¿no? Esa academia de la vida que se le llama, a veces nos prepara nuestra familia un poco, pero dependiendo de qué familia nos toque. A veces, sí, el contexto. Nuestros amigos también a veces nos preparan, pero depende. Es muy variado eso. De repente ahí ya se viene un plano nuevo que dice, y ahora tengo que interactuar y tengo que exactamente hacer varias cosas. Bien. Y bueno, podemos comenzar por preguntarnos qué cosas ya sabemos, como venimos hablando, pero también qué nos falta, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de qué nos falta para entender qué es el ser humano? Y bueno, es muy simple esto, por más que parezca complejo, pero podemos ver cómo se manifiesta en nuestra vida, en que a veces en nuestra convivencia, no se ve reflejado ese conocimiento del ser humano, porque tenemos muchos conflictos a veces, ¿no? Sí. Hoy en día se está dando esto de muchos conflictos muy grandes, se traducen en guerras, se traducen en enfermedades, se traducen en el hambre que mucha gente en el mundo hoy en día está teniendo, ¿no? Sí. Entonces, tanto no nos conocemos, porque si no nos conociéramos, podríamos vivir de una manera un poco más armónica, ¿no? Sí, incluso en las relaciones nuestras, ¿no? Con un amigo, una pareja, con la familia. Ni que hablar de conmigo mismo, pero ya con alguien es complejo. Y eso de verdad... En el trabajo, con mi familia... Ahí está. Bueno, la maestra Gretel de sexto no me enseñó esto, Gretel. Me fue maestra de todo, pero eso no me contaste mucho. Exactamente. Y otro temita, ¿no? Que está siempre en boga en estos tiempos, ¿no? Y en muchos en la antigüedad siempre estuvo, que es la discriminación. Que es parte de eso de no saber relacionarnos. Discriminar por a veces la parte más superficial de nosotros mismos, porque creemos que somos eso a veces, ¿no? Nos olvidemos que somos algo más y que somos una esencia, como dice este programa, ¿no? De que a veces rescatar la esencia del ser humano es lo importante y lo que quiere hacer la filosofía, como decíamos. Y qué es lo que vamos a tratar brevemente de abordar con esta pregunta del ser humano, porque en sí es una esencia. Ya me captaste más la atención, porque primero que nombraste el nombre del programa, que me parece muy bien, así los sponsors están recontentos. Exactamente. Pero está muy interesante esto de que muchas veces nos pasa, y es muy común, hasta tenemos que luchar con eso, de que prejuzgamos, casi que pareciera que fuese algo natural, ¿no? Vemos a alguien y sin siquiera saber de dónde viene, ni nada, ni quién es, ni qué hace, pimba, ya le ponemos mote, todo. Exactamente. Y ahí, así arranca, bueno, tengo un amigo, te voy a contar, ya que me preguntas, ¿no? Tengo un amigo con el que justo me está tocando convivir hoy en día, que cuando nos conocimos por primera vez, no nos sacamos los ojos porque no teníamos con qué, pero nos llevamos muy mal, y de repente empezó a transcurrir la vida, empezó a tener convivencia y nos dimos cuenta que éramos bastante grandes hermanos. Exactamente. Por ejemplo, sí pasará. Sin duda. Perdón que te hice un comentario de mi vida, porque sé que quería saberlo. Aporta muchísimo. Y bueno, ¿cómo vamos a responder esta pregunta, no? Todo el mundo se estará haciendo eso. Bueno, vamos a responder. ¿Cómo vamos a hacer para responderla, no? Y algo que hace la filosofía desde siempre es basarse en la experiencia como seres humanos que tenemos, ¿no? En esos puntos altos que tuvimos como seres humanos, esos clásicos que se les llaman a veces, ¿no? Que son clásicos porque sobrevivieron en el tiempo, porque tienen algo de esa esencia que nos despierta algo que hace que lo mantengamos en el tiempo, ¿no? Perdón, cuando decimos clásico no hablamos de música clásica, naturalmente. Exactamente. No, hablando de filósofos clásicos. Filósofos clásicos que se manifiestan en grandes libros, a veces en grandes ideas que están en esos libros, ¿no? Sí, es una esencia que va perdurando en el tiempo. Son los que también compartieron con grandes civilizaciones en muchos momentos, ¿no? Me imagino en la Grecia, sin duda, porque uno piensa en filosofía siempre en Grecia, Platón, Sócrates. Eso serían parte de los clásicos. Y vamos a ver, justamente en esta charla, cómo en todas estas grandes culturas, estas civilizaciones, hablaban del ser humano. Y es una de las formas que tiene la filosofía para abordar los temas, ¿no? No quedarse solamente con lo que decía alguien en particular, o lo que dice un libro, o lo que dice una cultura, sino comparar, ¿no? Y a partir de esa comparación, la palabra mágica de este programa, que es quitar la esencia de todo ese concepto, ¿no? Estamos hablando de esta pregunta de qué es el ser humano, ya, como habíamos un poco hablado con Sabrina anterior, viene de antaño. Exactamente, es muy, muy, muy antigua. Que no es algo nuevo, que por eso a veces uno se encuentra con un clásico y lee y es tan vigente lo que dice, porque parece que nos estuviese hablando a nosotros mismos. Sin lugar a dudas.
Y la filosofía siempre buscó en eso, en esas preguntas, ¿no? Porque es parte de lo que todo el tiempo nos estamos enfrentando, es a nosotros mismos, al ser humano. Convivimos, como decías tú, con nuestros amigos, nuestra familia, en el trabajo. Todo el tiempo estamos construyendo y conviviendo con seres humanos. Entonces, bueno, esa pregunta que vos me hacías de conocerse a sí mismo es parte de todo este tema, ¿no? Porque el ser humano en sí es un concepto abstracto, pero si lo queremos bajar un poquito a algo más simple, que es simple y no tanto, es, bueno, ¿me conozco a mí mismo realmente? Porque para empezar en algo más simple, ¿no? Porque a veces decimos, quiero conocer qué es el ser humano. Sí. Y eso es más abstracto, pero ¿me conozco a mí mismo, que soy parte de esa humanidad? Bueno, yo sé cuándo nací, si te sirve el dato, cómo me llamo, si por ahí vengo bien, pero me imagino que debe ser un poquito más profundo eso. Y la filosofía es de las grandes máximas que ha tenido en la historia, ¿no? El conocerse a sí mismo y por algo será. Ajá. ¿No? Porque Sí. es un granito de arena en todo ese desierto que es la sabiduría, que es muy, muy amplia. Y que, bueno, un granito de arena es conocerme a mí mismo. Y aparte puede ser un buen punto de partida, ¿no? Porque Exacto. capaz que hasta el mejor. Porque... Sin duda, porque es lo que depende de mí mismo, ¿no? Conocerme a mí, me puedo mirar todo el tiempo a mí mismo, puedo evaluarme y otro no lo conozco. Entonces, claro, mejor empezar por mí siempre, ¿no? Empecemos por casa, como dice esa frase. Ajá. Exactamente. Así que bueno, a trabajar de una, sí, así llegó, igual que Sabrina, viene, nos deja de ver, hay que empezar por casa, los problemas empiezan primero por casa. Claramente. Así que vamos a tener por ahí, bueno, ahora esto ya viene, vayan aprontando, cuadernola, pluma, tinta, lapicera, porque le vamos a dar un pequeño descansín a esto que la verdad que nos dejaste vibrando y queremos ya saber la receta mágica de esto, pero vamos a escuchar una canción que con mucho cariño nos has preparado. Creo que la compusiste tú, ¿no? Sí, claramente. No, trajiste una canción para compartir, un tema. Algo de Schubert les Ajá. vamos a compartir que para inspirarnos un poquito. Y al tocar estos temas siempre hay que inspirarse porque si no uno se queda en la superficie y bueno, como que queda ahí estancado, ¿no? Y a veces necesitamos inspiración para poder hablar de estos temas y poder, bueno, a veces intuir un poquito de qué va todo esto y rescatar, como decimos, la esencia, ¿no? Muy bien, así que escucharemos Serenade de Franz Schubert.
y retornamos extasiados de escuchar esta preciosa obra de Franz Schubert, que voy a hacer un breve comentario de Schubert porque me pareció maravilloso esto. Hoy hablábamos de Varela, José Pedro Varela, que vivió 34 años. Schubert vivió 31, es decir, nació en el 1797 y murió en el 28. En 31 años, siguiendo el modelo de Beethoven, el señor en su corta vida dejó un gran legado. 600 obras vocales, 600, principalmente Lieder. Después 7 sinfonías completas, música sacra, óperas, música incidental y una gran cantidad de obras para piano y música de cámara. Y justo me preguntaba yo, ¿qué estaba haciendo a los 31? Cuando el señor ya se había muerto, yo no me acuerdo, estaba por empezar con la vida. Así que una gran inspiración también de Schubert, muy linda canción, gracias Joel por compartirla. Por nada. Y bueno, no nos olvidamos a qué vinimos, nos vinimos acá a resolver esta preguntita simple de qué es el ser humano. La tía me mandó un mensaje, Sergio, ya estoy con la cuadernola pronta acá, ¿qué tenemos que hacer? Para sacar apuntes. Para sacar apuntes. Vamos. Muy bien, diga usted. Bueno, vamos a empezar un poquito con el tema, ¿no? A profundizar en esto de qué es el ser humano y, como hablábamos antes, a basarnos en los clásicos, en gente que dijo cosas muy importantes en la historia y que viven hoy en día. Vamos a empezar por un concepto que los griegos nos legaron, que nos va a ayudar mucho a responder esta pregunta, que parece a simple vista complejo, este concepto de los griegos, que es el micro y el macrocosmos. Decimos, bueno, acá ya empezamos complejo, anoten por ahí. Pusiste, tía, micro y macrocosmos. Micro y macrocosmos, anotemos. Pero es más simple de lo que parece y nos aporta muchísimo y es muy útil y práctico. El microcosmos es lo micro, lo pequeñito, lo que decimos, esto es microscópico. Ellos hablan de que está regido por muchas leyes, ¿no? Lo micro, una célula, una pequeña roca, muchos átomo chiquitito. Exacto, lo más pequeñito que nos imaginemos, sí. Y lo no tanto también, lo que sea pequeño para nosotros, ¿no? Claro. Pero también hay cosas muy, 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 muy grandes, ¿no? Si empezamos a ir, ¿no? Empezamos con el planeta Tierra, empezamos con el sistema solar, nos vamos a una galaxia, a una nube de galaxias, nos vamos más allá. Y hay cosas muy, muy grandes también. Y ese es el macro, ¿no? Lo macro, lo grande que decían como lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Exactamente. Uh-huh. ¿Y qué pasa ahí? Los griegos nos relacionaban estos dos grandes mundos. Nos decían que ese mundo en el que nosotros estamos, que para el universo, para una galaxia, nosotros somos nada, somos muy pequeñitos como seres humanos, pero que a su vez las leyes que están en todo ese universo, en tanto en lo más chiquito como en lo más grande, las mismas leyes compenetran a todo. A lo micro y a lo macro. Exacto. Como que participamos de la misma ley, digamos. Exactamente. Y esto nos da un gran punto de partida. Ajá. Porque nosotros podemos observar en la naturaleza y en las leyes que hemos descubierto y en las que quizás tenemos por descubrir, que también esas grandes leyes están participando en nuestro ser. En nuestro ser. Exactamente. La misma que, por ejemplo, origen en el planeta. Exacto. Estamos hablando así. Eso porque allá más grande que la galaxia ya se me escapa como muchas cosas. Pero exactamente. Mira usted. Los ciclos de las estaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una gran ley de los ciclos que está siempre ahí, ¿no? Y parece que las cosas mueren, vuelven a vivir. No me diga que se viene el otoño y algunos nos ponemos medio así. Y eso está relacionado con nosotros. Claramente, porque nos habla de cómo entendernos también a nosotros en lo pequeño, observando también cosas que están afuera de nosotros. Y nos hablan de que hay grandes manifestaciones de esas leyes que hablo, de que están participando en todas las cosas, ¿no? Y que hay diferentes expresiones de esas leyes, ¿no? Que como vuelvo a repetir, que se manifiestan esas leyes en lo más pequeñito y en lo más grande, en todas por igual, no discrimina la ley, claro, está en todo. Atraviesa todo. Exactamente, entonces es muy bueno empezar a responder qué es esto del ser humano, hablando de las leyes que están en todas las cosas. Qué interesante. Vamos a empezar por una ley muy simple y que podemos ver, una manifestación de esas leyes, que es la más física, la más material, que hablábamos un poquito hoy, ¿no? Sí. Que nos enseñan en la escuela, en el liceo. Es la que más conocemos. La que más conocemos, sí. Exactamente, la que más vemos, y por eso podemos experimentar, medir, ¿no? Claro, y pesar. Es más fácil, claro. La ciencia puede participar más directamente en ese mundo más medible, que es la materia, que es lo físico. Y bueno, ahí también tenemos
cosas para conocer, ¿no? Porque hay muchas cosas físicas que aún desconocemos, que van apareciendo, van leyes en lo físico también que va descubriendo la ciencia en el tiempo. Claro. Pero también hay cosas en lo cotidiano, ¿no? En mi físico, que son las cosas físicas de todos los días, ¿no? En mi cuerpo físico, básicamente. El dolor físico también está ahí, en ese mundo, en esas leyes. Entra dentro de eso. Exacto. Incluso el dolor también, que pareciera ser que no tiene una zona o una casa específica, pero Afecta a esas claro. leyes físicas, claramente. Es todo lo que está manifestado básicamente en el universo en la forma más material, Bien. ¿no? Puede ser en la pared esta que estamos acá, todo lo que vemos materialmente está compenetrado por estas grandes leyes en lo físico. Ajá, perfecto. Y bueno, ahí ya hablamos de que, bueno, somos algo físico sin duda, somos huesos, somos piel. Somos materia. Exacto, materia Ajá, densa, y hay bien. leyes que están Está participando interesante ahí. porque lo mismo que atraviesa la materia de ese trifásico que está en la pared, la misma ley atraviesa a mí. Exacto, tenemos electricidad igual que hay electricidad en otras partes, Bien. en otro tipo, en Ajá. otra característica, pero hay, ¿no? Ajá. Y hay ciclos que se van, hay desgaste, hay ciclos, Claro. ¿no? Que también ocurren en un mineral, un desgaste en lo físico de un mineral, y también ocurren en Sí. nuestro físico. Y en muchos aspectos podemos ver las mismas características de las leyes en todo el universo. Claro, no la solamente- naturaleza es bastante observable, como el Exacto. ciclo se les nota y se nos manifiesta a nosotros, sin duda también. Pero bueno, vamos a ir a otro aspecto, a otra parte de esa manifestación. Número del universo, 2. que es la energía, Ajá. ¿no? Que no somos solo materia, no solo somos algo físico como seres humanos, también somos energía, ¿no? Sentimos, por ejemplo, cuando vamos a un parque y caminamos entre medio del bosque, sentimos que nuestra energía se recarga en cierta forma, Sí. cuando estamos al sol, un lindo día, La playa, ¿no? cuando caminas por Exacto. la rambla a veces, ¿no? nuestra Sí. energía se renueva, se alimenta de eso, ¿no? Ujú. Y hay seres que también se alimentan de esa energía, como las plantas, ¿no? Claro. Que es todo un reino que vive de esa energía, vive del sol, de lo que irradia el sol, de esa energía. Ese famoso prana que se dice. Exactamente, eso Prana que del los sol. indios, los hindúes dicen hace mucho tiempo, que Ajá. se llama prana, ¿no? Y que bueno, como vemos, está compenetrado en todos los seres, decíamos los vegetales, también está esa energía en los animales, también está quizás en los minerales, ¿no? Cierta energía que convive ahí entre ellos. Ah, sí, sin duda. Y bueno, está en todos los seres, está en el universo en sí, porque también quizás el planeta también tiene su energía y todo el universo está en energía, ¿no? Porque la ciencia cuando va y profundiza cada vez más a lo más pequeñito que quiere ir a descubrir el átomo, termina diciendo un poquito que termina siendo todo energía, Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, Sí, con estas partículas cada vez más pequeñas que se intentan descubrir, que hasta desaparecen, parece que no los puede no las agarrar. podemos ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Claro, pero entonces. se escapan. Termina siendo energía. Entonces, ese plano es muy, muy importante y es parte de nosotros y tenemos que saber comprenderlo también. Como decíamos, cómo alimentarlo, cómo mantenerlo sano, básicamente. Y No así más como el allá de físico, nuestro claro. físico, Claro. claro, que a veces vamos al médico, lo mantenemos, hacemos ejercicio para mantener nuestro físico. También en lo energético tenemos que saber mantenerlo porque nuestra energía es lo que nos da la vida, ¿no? Lo que nos permite hacer cosas, lo que nos permite movernos. Entonces es muy, muy importante también. Claro, así que aparte de alimentar y limpiar y cuidar el físico, hay que atender a este mundo energético. Exactamente, es parte de ese ser humano que queremos responder, que es, bueno, muchas culturas nos decían que ese plano energético, esa realidad energética, Sí. está en nosotros, Está en está en nosotros. todas las cosas de la Y naturaleza. participa en conjunto con el otro, con el físico. Exactamente. Van de la mano ahí. Bien. Y esto no es algo que estas diferentes manifestaciones que estamos conversando, Sí. no es algo que hablen, por ejemplo, solo los griegos, que lo hablaban en tres grandes partes, ¿no? Ajá. Al ser humano lo veían como en tres. Exactamente, que lo dividen para entenderlo, básicamente porque necesitamos entender dividiendo las cosas a Sí. veces, ¿no? Pero no solo los griegos dividían al ser humano en estas partes, sino también en la India, en la antigüedad, lo dividían en 7 partes. Lo mismo que los griegos dividían en tres. Exactamente, ahora vemos cómo se Bien. relacionan, porque estamos como viendo que muchas culturas dividían al ser humano en estas partes para entenderlo, Como ¿no? para Como estudiarlo estamos por haciendo partes, ahora, claro, que es sí. parte del ejercicio que estamos haciendo para entenderlo. Ajá.
Pero no solo en Grecia y en la India, sino también en América. En la antigüedad también. Parece que Dividían eso al ser fuera humano. mentira, ¿viste? Porque eso acá nunca lo asociamos con América. Siempre No, lo vemos- pensamos que bueno, en América no había pasaba. nada antes, ¿no? Ajá. Pero también existen y se registraron muchas culturas que veían al ser humano como una conjunción de 5 partes, Ajá. ¿no? Que lo relacionaban con los elementos, con los 5 elementos. Por eso eran 5 partes. Ajá. Pero bueno, esto obviamente necesitaríamos otros Sí, programas claro. para seguir profundizando en todas estas partes, pero vamos a ir ahora indagando un poquito, intentando buscar la esencia, que eso es lo importante, ¿no? Porque Bien. vemos como que en la India una cosa, en Grecia otra, pero vamos a ver que en esencia esta división que se hace, que a veces puede parecer 7, a veces 3, a veces 5, en esencia termina siendo lo mismo. Mire esto. Y hasta allá en Egipto, en el antiguo Egipto, nos decían también que el ser humano estaba dividido en algunas partes y decían que en 7 también, Ajá. como Como los hindú. los hindúes. Mm. Entonces ya vemos como que hay relaciones y cuando profundizamos en estos conceptos de las culturas antiguas, vemos que en esencia terminan hablando de lo mismo. Claro. Terminan hablando de este plano físico que hablamos, esta realidad, esta manifestación de las leyes que se manifiesta en lo físico. Ajá. Hay otras que son realidades más en el plano energético, ¿no? Sí. Después podemos hablar de otras, porque no solo somos algo físico o energético, Sí. sino que también somos algo más, como sabemos. Ajá, me Nos parecía. ponemos sí. un poquito más abstractos ahora, Ajá. ¿no? Y acá está un poquito el quid de la cuestión de todo lo que nos causa un poquito de problemas a veces en la convivencia, que es la parte emocional. Chácate. Ahí vamos a... Todos grabando en este momento. ¿Qué pasa con las emociones, no? Están El como en mundo otro plan. emocional. Es Ajá. algo más abstracto, ¿no? Claro. Parece como que es más sutil, como Sí. que no se puede medir tanto, ¿no? Que ahí la ciencia empieza a perder un poquito de capacidad para medir, para saber cómo a veces dominar un poquito nuestras emociones quizás, ¿no? Porque a veces no queremos estar enojados o tristes, ¿no? Pero Ujú. como que nos domina a veces Como si no eso, pudiéramos. Pasa y no tenemos, como no tuviésemos poder ahí. Exactamente. Entonces es parte, esa otra realidad de nosotros, que es lo emocional, Ah. es parte de nuestra, ¿no? Y que a veces la desconocemos. Sí. Como que va y se expresa dependiendo de la circunstancia, dependiendo del momento, pero nosotros no somos conscientes de por qué pasa, por qué hoy estamos así, por qué mañana estamos así. No, a veces es una montaña rusa. Sí. Un día y- estamos alegres, está el día lindo, el otro Bien. día está feo y bueno, no tenemos Incluso hasta en el tantas mismo ganas. día a veces nos pasa, una Exactamente. noticia simplemente, o a veces que se no, y a veces está, una noticia puede ser algo claro, si está a raíz de esta noticia me modificó mi estado, pero a veces no entendemos por qué. Entramos a un lugar y decimos, ¿qué me pasa ahora? Que me parece, no sé, Exactamente. me siento extraño. Sin dudas. Pero bueno, vamos a seguir, porque sigue esto poniéndose un poquito más abstracto. Y vamos a entrar en el mundo mental, esa expresión mental que está en todas las cosas. Ajá. Pero también está en nosotros, nos dicen, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá lo mental nos juega también a veces malas pasadas, ¿no? Porque la mente a veces nos sirve para justificar muchas cosas, nos sirve para razonar, es una herramienta básicamente, ¿no? Todas estas partes nuestras son herramientas, ¿no? Pero a veces cuando no las sabemos usar bien, bueno, ocurre que es lo mismo que pasa ¿Cómo? con una herramienta. Sí, igual te Tal iba a cual, decir. si no la sabemos usar, el resultado cuando... Mira, yo te mostraría la punta de mi dedo que me falta acá, que por no saber usar una herramienta me lo corté. ¿No? Y ahora aprendí a usar el serrucho, pero en realidad es así. Uno tiene la herramienta a disponibilidad, pero Exacto. no alcanza, porque incluso puede causar al revés. Porque claro. con las emociones, por ejemplo, si sabemos dominarlas y vivir armónicamente, las Ujú. emociones son lo que nos da la vida, ¿no? Claro. El amor hacia las cosas, la pasión, la buena pasión, ¿no? Que Los son lindos los sentimientos, sentimientos, claro, cultivar eso. sentimientos profundos. Todo eso que nos da el plano emocional es muy importante para Sí, nosotros sí. como seres humanos. Y que de hecho, si queremos a veces buscar algún recuerdo lindo, vamos ahí, ¿no? Cuando Exacto. estamos medio abajo, queremos levantar, vamos a ese cofrecito, lo buscamos y buscamos un sentimiento que está dentro de este mundo, de las Exacto. emociones. Pero No. también está el motor, el Ajá. motor más racional, ¿no? Porque no solo somos emociones a veces, No. a veces tenemos la mente que nos pone en duda, decimos, bueno, ahora sí hago esto y nos paraliza a veces. Es como que estamos en esa indecisión, en racionalizar mucho las cosas, ¿no? En poner todas las probabilidades que me puede pasar, si pasa esto, si no.
Entonces a veces ese mundo mental también no lo dominamos de todo y nos traiciona muchas veces. Y bueno, nos dice todo el tiempo que nos falta conocernos también en ese mundo. Hay una imagen de estos memes que hay un corazoncito caminando para un lado y la mente caminando para el otro, hinchando así, ¿no? Como que bien gráfico. Es esa dualidad, ¿no? Que hay entre lo que sentimos y como que no lo podemos hacer caminar juntos. Exacto, y cómo actuamos, ¿no? Que es la tercer pata, porque cómo pensamos, cómo sentimos y después cómo actuamos, porque es distinto, no van de la mano. Entonces, bueno, acá conformamos 4 partes, 4 mundos, 4 realidades que están manifestadas en nosotros, como decíamos, y en el mundo entero también. Eso es lo que la filosofía nos propone y nos ha dicho. Qué interesante, porque esto nos hace formar mucho más parte del entorno, porque nos creemos bien aislados por lo general. Exacto. ¿No? Es lo que a mí me pasa, y no me doy cuenta que estamos de alguna manera con una conexión con todo lo que nos rodea. Sin lugar a dudas. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué esto de conocernos? ¿Para qué indagar en estas partes que tenemos nosotros? Como decíamos, es muy útil, ¿no? Poníamos casos de la vida cotidiana de que al no conocer estas partes que tenemos nuestras internas, bueno, nos dificulta un poco no conocer las herramientas que tenemos para nuestra vida, para convivir, para vivir de una mejor manera. Sí. Porque este es lo que decían los grandes sabios de la antigüedad. La filosofía sirve para ayudarnos a vivir de una mejor manera, ¿no? Claro. Este es el objetivo, el gran objetivo de responderse estas preguntas. No es solamente, bueno, venir y charlar un rato o intelectualizar, sino ver cómo podemos vivir de una mejor manera, ¿no? Y ahí en ese cómo vivir de una mejor manera entran grandes temas, ¿no? Como mantenerme sereno ante las dificultades, por ejemplo, tener fortaleza, tener un cierto autocontrol, ¿no? Uh-huh. Tener cierta alegría para enfrentarme a la vida, ¿no? Para vivir con alegría, vivir intensamente las cosas que nos pasan, saberlas vivir y no sufrirlas a veces, claro, ¿no? Porque le damos demasiado drama y mucho peso y estamos como con mucha carga en la vida y como que nos olvidamos de vivir. Sí, a veces, pasamos ¿no? más atentos a las cosas que a esas, como a las emociones. Bueno, a las cosas prácticas que a veces son las menos importantes, ¿no? Por eso nos dice la filosofía que aparte de esos planos que hablamos, esas realidades, esos mundos que viven en nosotros, que son 4 en principio, sí, dicen que también existía otra realidad, ajá, que era más sutil. Que más vive, sutil que la mente. Exacto. Ajá. Que vive y que se expresa en esas grandes cosas que a veces sentimos, esos grandes sueños que nos involucran a todos, esos grandes sentimientos que tenemos de amor hacia las cosas, hacia los demás, hacia la vida en sí, ¿no? Y que nos hace maravillarnos con muchas cosas de la naturaleza, por ejemplo, que hablábamos recién, ¿no? Observando cosas maravillosas, de las leyes exactas de la naturaleza y esa armonía que está ahí, ¿no? Esas cosas que nos maravillan, que nos mueven, eso que nos lleva a hacer a veces actos heroicos, ¿no? Que van más allá de lo que me conviene a mí. A veces brindar mi tiempo a otro, ser generoso, muchas cosas que están más allá de esas conveniencias que a veces la mente nos dice, esto no te conviene, ¿no? Eso racional que decíamos que a veces me paraliza, que me dice, no me sirve. Pero a veces no, a veces pensamos más allá de eso y nos atrevemos a soñar en conjunto, en pensar en el otro, y ahí nos despegamos de ese mundo, ¿no? Entonces, la filosofía nos propone indagar en ese otro mundo también para darnos una fuerza, otro objetivo en la vida, otra dirección, a veces que nos lleva a vivir las cosas de otra manera. Y que nos da en sí un poquito de cercanía con ese concepto que es la felicidad, ¿no? Nos ayuda a, bueno, tratar de entenderla un poquito más y de vivirla en el día a día y no solamente tenerlo como algo lejano allá. Sí, como algo, como una cosa que un día capaz que llego, sino de empezar a practicarla. Exactamente. Y bueno, este es el camino que nos propone un poquito de autoconocimiento de la filosofía, de conocer al ser humano, pero de conocerme a mí mismo, básicamente, porque ahí puedo empezar, ¿no? Todos los días a entender, bueno, qué pasa en todos estos mundos que tenemos adentro que estábamos hablando recién, y que nos puede ayudar para día a día conocernos un poquito más, observarnos, y bueno, ir mejorándonos, ¿no? Para quizás no cometer los mismos errores, para, bueno, ser una mejor versión de nosotros mismos y poder convivir con los demás de una mejor manera. Así que este es el camino que nos plantea un poco la filosofía.
Bueno, de más, súper interesante, sé que es muy poquito tiempo como para abordar tan profundos temas Sin dudas. y que me imagino que adentro de cada uno de estos niveles o dimensiones o planos podemos empezar a entrar a investigar y empezar a conocer mucho más y que la verdad que está buenísimo, vamos a tener otros espacios de filosofía en los cuales iremos profundizando. Pero antes de cerrar, es cierto que está por comenzar un nuevo curso, ¿no? En Nueva Acrópolis. Exactamente. De filosofía práctica de primer nivel. Mensualmente comenzamos los todos cursos. los meses. Exactamente. Y creo que si Martín me dijo, mirá que también tenés lo del curso, pero no lo apunté. Creo que es este lunes, si no me equivoco. Exactamente. Ahí es así. Y se pueden inscribir por la web, que es filosofiaparalavida.com.uy, y ahí se inscriben y bueno, tratamos de estos temas que estamos hablando ahora y se profundiza obviamente en estos pocos minutos. A veces no podemos profundizar demasiado, pero sí dar como una visión general de lo que tocamos en estos temas y bueno, lo que nos hace profundizar un poquito en esas preguntas, como qué es el ser humano, qué es la vida. Pero la verdad que nos has traído una información muy linda que además de revisarnos, nos ayuda mucho a seguir comprendiéndonos, que es un poco también la esencia de este programa y de la filosofía principalmente. Y antes de cerrar, vamos a pasar una canción ahora. Primero agradecerte, Joel, por tu tiempo y la verdad que tu buena disponibilidad de contarnos esto que nos es muy nutritivo y ojalá que te recibamos pronto nuevamente. Y nos vamos a ir escuchando una canción que la elegí porque se llama Alrededor del Fuego, es de Agarrate Catarina 2012, que ahora estamos acá en una radio charlando, nos escuchamos por el teléfono o algo, pero no siempre hubo estas herramientas. Antes se contaban de otra manera las cosas, las enseñanzas se transmitían de otra manera y quizás alguna vez estuvimos sentados alrededor de un fuego escuchando a alguien hablarnos de esto mismo, quizás el mismo Sócrates o Platón, alguna charla alrededor del fuego le contaba a quien querían escucharle, a compartir cómo funcionaba el ser humano, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que nos vamos escuchando esta canción Alrededor del Fuego en la versión de Spuntoni Mendaro con Mansi Purjungula.